Bueno, como estábamos comentando respecto al podcast que ustedes tienen que realizar y entregar el día viernes de esta semana y que van a hacer además en parejas o en equipos, una cosa importante es que lo tienen que entregar por medio del botón de entrega de la plataforma académica 1i. No pueden ser entregados los links porque les va Anchor, el programa que van a utilizar para grabar el podcast. No, lo que va a hacer es mandarles un link o darles un link para que ustedes lo puedan subir en alguna plataforma como Spotify, por ejemplo, y mandármelo para que yo pueda escuchar su programa. Ahora, tiene que ser, repito, por plataforma. No voy a recibir trabajos por correo electrónico a menos de que haya algún problema con la plataforma, pero pues tendrán toda esta semana y puedo ampliar incluso unos días más la entrega en caso, solamente en caso de que haya algún problema con la misma. Ahora, antes de cualquier otra cosa, antes de continuar con un poco este tutorial acerca de cómo grabar un podcast. Ya les había comentado que el programa es Anchor, el que van a utilizar porque es muy sencillo de manejar, ya tiene música, la pueden agregar, eh, se graba de manera muy fácil en cualquier dispositivo, tablet, celular, computadora. Pero antes de todo eso, me parece bien importante que ustedes conozcan algunos elementos que son fundamentales para la elaboración de un programa de radio o un podcast en este caso. Recuerden que no hacemos un programa de radio porque no tenemos los elementos necesarios para realizarlo. Es un poco más complejo que un podcast. Un podcast lo puedes hacer en tu casa, en un espacio pequeño, sin necesidad de tantas herramientas técnicas, por ejemplo, micrófonos especializados o consolas para la música. Realmente es mucho más sencillo que hacer un programa de radio. Ahora, la idea es que, bueno, evidentemente el podcast sale del programa de radio. El formato de programa de radio le da los elementos para que se pueda realizar. ¿Y cuáles son esos elementos? Pues son justo estos que tengo aquí en este esquema, que les voy a ir mostrando. Voy a hacer zoom, pero quiero que vean cuáles son los elementos o las personas que intervienen en la grabación de un programa de radio. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque ustedes lo van a realizar. A diferencia de un programa de radio, donde había más gente que hacía todas estas actividades, en un podcast, una, dos, tres personas son las que realizan todas estas funciones. Se simplificó el trabajo en el sentido de que a una persona le toca hacer una, dos o tres cosas o a una persona le toca hacer todo. Por eso es que es mucho más sencillo, entre comillas, realizarlo, porque puede ser el director, el productor, el editor, el guionista, es decir, una persona se puede encargar de todo esto y puedes hablar de cualquier tema. El programa de radio también puedes hablar de muchos temas, con la diferencia de que general, bueno, como se necesita una frecuencia para que tu programa salga al aire, había temas que no se podían tocar o que no se pueden tocar en programas de radio, porque todavía existe el radio, y en el podcast el tema es mucho más libre. Puedes hablar de muchas cosas, de un tema únicamente o de muchos. Puedes tener entrevistados o no. Puede ser un solo locutor, dos, tres, cinco, 10. Y además hay otra cosa interesante con el podcast a diferencia del programa de radio. También se hace que se graban los programas de radio. El podcast es mucho más simple grabar y subirlo a YouTube. Muchos youtubers hacen lo mismo, se han dedicado a grabar el audio y además suben su video para conectar con el público. Entonces, ustedes no van a subir ningún video, solamente su programa de radio sobre la cultura que eligieron. En ese sentido, vamos a ver que las personas que intervienen en la grabación de un programa de radio son estas que yo pongo aquí, desde el productor hasta el guionista. No, hasta el conductor. El productor básicamente, y voy a hacer zoom aquí para que ustedes puedan ver de manera más clara las características de cada persona. El productor es el que consigue los objetos y los materiales que son necesarios para grabar el programa. Por ejemplo, si van a hacer un podcast de juegos, pues entonces los juegos que requieren. Si van a hacer publicidad de algún producto, pues conseguir el producto que van a publicitar, etcétera. Y además, por ejemplo, aquellos podcasts que se graban también en video,
que requieran vestimenta, pues el productor se encarga de conseguir la vestimenta, pero no solo eso, sino también consiguen a las personas que van a participar en el podcast. Eso es lo que hace el productor. Generalmente es el encargado del dinero, es el que consigue todos los insumos necesarios para poder hacer esta grabación. Desde lo técnico, desde conseguir el celular para grabar o conseguir los micrófonos o conseguir la tablet o la computadora o la consola, etc. Ahora, eso es lo que hace el productor. En el podcast también hay productores, el que se encarga de conseguir todo esto. El editor de audio. El editor de audio es muy importante porque un podcast que se escucha mal es un podcast que va a fracasar, es un podcast que no va a ser fluido, que no se va a entender. El editor de audio lo que va a hacer es armar o arreglar el programa que ya está grabado, es decir, tú lo grabas y generalmente hay muchos ruidos de fondo. Lo que hace justo el editor es quitar esos ruidos de fondo con programas especializados que sabrá manejar y además integrar música y efectos de sonido. En los programas de radio hace muchos años había algo que se llamaban radionovelas. Las radionovelas eran bien interesantes porque no se veía nada, pero se escuchaban los diálogos y además los efectos de sonido, el caballo galopando o unas zapatillas o unos zapatos entrando a una estancia o truenos y lluvia. Y todos estos efectos los hacían los técnicos que acompañaban a los actores que prestaban su voz para hacer estas radionovelas. Ahora, con el podcast, lo que ustedes van a hacer es conducir un programa y el editor de audio va a arreglar el sonido y va a integrar sonidos, música, efectos que hagan mucho más fluido y mucho más interesante su programa cultural. En este caso, es cultural. El otro elemento que tenemos acá es el director o realizador. El director básicamente es el que dirige el proceso de grabación de todo el programa. Es el que dice, va a venir un invitado y él va a entrar después del micrófono 1. Acuérdense que llamamos micrófonos a los conductores. Si hay 3 conductores, son 3 micrófonos. Entra el micrófono 1, es el primer conductor, micrófono 2 segundo, micrófono 3 el tercero. El director, como un director de película de cine, es aquel que se encarga de realizar todo el proceso de grabación, el que dice cómo se va a hacer. Básicamente ese es el trabajo del director. El guionista es el que crea evidentemente los guiones para los conductores y los técnicos. Aquí es importante recordar que hay 3 tipos de guión. Un guión, que es el que ustedes hicieron, la escaleta de radio. La escaleta se llama así o también se llama guión técnico. Es el que contiene todos los elementos que tienen que ver con lo técnico. Por ejemplo, cuando entra el micrófono 1, el 2, el 3, los que haya, cuando entra la música, cuando baja la música, cuando hay efecto de sonido, etc. Ese es el guión técnico y se llama escaleta de radio o escaleta. Hay otro tipo de guión. Obviamente la escaleta es para los técnicos, para que ellos sepan cuándo sube la música, cuándo baja, cuándo se cambia, etc. Hay otro tipo de guión que es para los conductores, que se llama guión literario. El guión literario es el que incluye los diálogos, pero los diálogos no son explícitos, no son amplios, no es todo lo que vas a decir. ¿Por qué razón? Cuando tú haces un programa de radio o un podcast de 30 minutos, pues te vas a gastar 1000 hojas en hacer todos los diálogos. Y así no funciona. Si tú escribes todo lo que vas a decir, se escucha cartonado y entonces no se escucha real. Por tanto, es importante que en el guión literario solamente se pongan palabras clave, es decir, qué cosas vas a decir, pero que vas a desarrollar tú con tu propia creatividad, tu propia fluidez, tu propio lenguaje. ¿Por qué? Porque si no se escucha como si estuvieras leyendo en una clase y eso es lo que no se quiere hacer en un programa de radio podcast. Sé que no es fácil, pero es algo que necesito que ustedes hagan en su podcast, que no lean todo, sino que a partir del tema que tienen a desarrollar, pues ustedes desarrollen las ideas para que puedan conectar un poquito más y fluir un poquito más en este programa que van a hacer. Entonces, hay 2 tipos de guión, que es el técnico y el literario, pero hay uno más, que es el que integra ambas cosas, que se llama guión técnico literario. Así, es el que integra la escaleta, es decir, cuando entra el micrófono, la música, etcétera, y los diálogos. Entonces, el guión técnico literario, pues básicamente es la estructura de todo el programa.
Ahora, los técnicos son los que se ocupan de la utilería, efectos de sonido, manejan la grabadora o cualquier dispositivo para grabar. Puede ser una tablet, un celular, puede ser una computadora. Los técnicos tienen la escaleta que les va a permitir saber cuándo acercar, por ejemplo, el micrófono a el conductor o el micrófono 1 o cuándo acercar el objeto que van a mostrar o del que van a hablar y van a grabar en el podcast al micrófono 3 o cuándo tiene que entrar la música suave o cuándo tiene que entrar la música fuerte. Los técnicos tienen una escaleta para eso, justamente para poder entrar a tiempo y para que se escuche todo. También se tienen que encargar, y eso es bien importante que ustedes hagan como técnicos de su podcast, que cuando graben se den cuenta de que sí está grabando y de que sí se está escuchando, hagan una prueba, porque si no van a grabar 30 minutos de programa y después resulta que no grabaron nada. Por eso es bien importante el trabajo del técnico. Y los conductores, pues evidentemente son los que van a platicar, van a contar la historia, van a contar el tema del que se va a tratar el podcast, en este caso podcast, y van a dialogar con el público. En este caso, con el podcast no, porque no es en tiempo real. Bueno, hay podcasts en tiempo real, pero se van grabando, hagan de cuenta como en vivos de YouTube, pero en realidad el podcast no es en tiempo real. Para eso, pues es importante que todos recordemos que un podcast es una publicación digital periódica en audio o video que se puede descargar de internet. Es personalizado, es descargable, se puede montar en una web, en un blog, pero generalmente no es en tiempo real. Entonces, no se puede dialogar. En un programa de radio sí, ustedes seguramente han escuchado programas de radio de noticias en la mañana, por ejemplo, y esos programas de radio reciben, por ejemplo, algún tipo de retroalimentación por parte del público y el conductor les contesta, o llamadas telefónicas para ganarse boletos para un concierto y el conductor contesta y dialoga, interactúa con ellos. En el podcast no es así, pero ciertamente hay podcasts en donde, por ejemplo, hacen un programa, dejan una pregunta al aire que la gente puede contestar por medio de las redes sociales de los podcasters y en el siguiente podcast que hacen, lo comentan todo esto que les dijo el público. Entonces, no se dialoga de forma directa, pero sí indirecta, y además explican o relatan el contenido del programa y anuncian escenas o segmentos. Ahora vamos con el segmento de cultura, ahora vamos con el segmento de deportes, etcétera. Entonces, los conductores son muy importantes. Ellos básicamente tienen un guión literario y un guión técnico para saber cuándo entra el micrófono 1, micrófono 2, etcétera. Bueno, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pues justamente van a hacer todo esto. Ustedes van a ser sus productores del programa, van a ser sus propios editores, directores, guionistas, técnicos y conductores. Y lo hacemos en forma de podcast porque es mucho más fácil realizarlo así que hacer un programa de radio. Entonces, para que ustedes vayan considerando todos los elementos que deben de tener, su programa va a ser muy corto, en realidad es corto, pero sí es importante que consideren la relevancia de hacer todo esto que acabo de mencionar, de producir, de tener todos los elementos necesarios antes de grabar, de percatarse que esté funcionando el audio, de percatarse que hayan agregado la música correcta, de percatarse que tengan los guiones a la mano para saber de qué van a hablar y cuándo lo van a hacer, de dialogar con la mayor fluidez posible sin ser tan acartonado, sin estar leyendo los diálogos, para que pues sea un programa fluido, sea un programa entretenido. Acuérdense de la importancia de hablar de cosas interesantes para poder captar la atención del público. Entonces, básicamente lo que yo quería que ustedes observaran, pues es justo esto, son todos los elementos y todas las personas que intervienen en un programa de radio o en un podcast, que es lo que ustedes van a realizar y entregar el día viernes.